Hola, muy buenas noches. Le damos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio de hoy que se denomina La crisis existencial de Occidente y está a cargo de nuestro amado hermano Pastor Víctor Rey de Chile. Es un tema supremamente importante, por eso yo preferiría que sea él quien de una, sin mayores preámbulos, inicie esta reflexión. Un saludo cordial a María Elena, a Alberto, a Carlos y a todos los que se puedan ir presentando. Víctor, nuevamente buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Para mí es un gusto compartir esta conversación. La idea es que conversemos, porque como dicen los pedagogos, la mejor manera de aprender es conversando. Ya las clases magistrales y las predicaciones largas ya no tienen mucho énfasis en este tiempo. Y dicen los entendidos que cuando uno escucha una clase magistral apenas retiene el 5%, si es que retiene cuando se acaba. Pero conversando, que era el método de Jesús y de los grandes maestros de la historia, conversaban, se retiene el 70%. Así que ahí tengo esperanza. Y ahora como va a ser grabado y va a estar en YouTube, yo creo que mejor. Bueno, el título es un poco pretencioso para llamar la atención más que para provocar, porque yo soy seguidor de la teología de la provocación. Entonces, así uno es como aprende, ¿no es cierto? Teniendo preguntas interesantes. Y, y entonces quiero partir, entre comillas, definiendo las tres palabras de esta conversación: la crisis existencial de Occidente. Entonces, primero, ¿qué es una crisis? Ya estoy planteando de partida que estamos en una crisis. Yo creo que esta palabra nunca había estado más de moda o más vigente, diríamos, no de moda vigente, que hoy. Yo desde que soy adolescente, que conocí la primera vez la crisis, que hablaban de la crisis del capitalismo, ¿eh? Siempre se ha hablado la crisis del capitalismo, pero el capitalismo, en vez de morir, parece que es más fuerte y nunca parece que ese diagnóstico no es muy certero. Pero hoy día creo que sí estamos en crisis, ¿eh? Y la mejor definición que yo he encontrado de la palabra crisis la dio el filósofo italiano Gramsci, este neomarxista muy claro, muy, diríamos, que ha alumbrado bastante en nuestro tiempo. Y él dijo en uno de sus escritos de la cárcel, dice que crisis es cuando algo que está por morir no muere y algo que está por nacer todavía no nace. Eso es una crisis. Y me gusta porque justamente cuando nosotros pensamos en lo que estamos viviendo en la situación actual, nos percatamos que esta cultura, este modo de vivir en el que estamos, uno percibe, hay muchas señales que está muriendo, pero todavía no muere, y por otro lado vemos que están haciendo algo que pero todavía no nace, y eso nos produce una incertidumbre, y quiero que anotemos también en la incertidumbre. Hoy día tenemos certezas, hoy día tenemos más incertidumbre que certeza. Y yo en los años 70, bueno, a finales de los 70, cuando conocí el Evangelio en la Universidad de Concepción, a través del grupo bíblico universitario que en Colombia se llamaba CUCU, ¿no? Se editaba una revista a nivel latinoamericano que se llama Certeza. Imagínense el nombre, Certeza.
hoy día creo que nadie estaría haciendo el ridículo de ponerle a una revista o algo certeza. Y el subtítulo que tenía esa revista se llamaba Para la gente que piensa. Y bueno, ya si me acuerdo, voy a referirme a eso porque tiene que ver con nuestro tema. Hoy día lo que menos hay son certezas y, y lo que más hay incertidumbre. Bueno, la otra palabra, yo estoy diciendo que hay una crisis existencial. Y, y esto de la existencia viene justamente avalado con la palabra siguiente de Occidente. Nosotros sabemos que la filosofía occidental nació en el siglo VI antes de Cristo, en Grecia. El primer filósofo que dicen que existió se llamaba Tales de Mileto. Y luego ahí vinieron llaman los presocráticos. Y la mayoría de los presocráticos justamente lo que planteaban eran preguntas existenciales. Los estudiosos dicen que de ahí viene esto del existencialismo. Los presocráticos que se preguntaban acerca del origen de la vida, el origen de qué estaba constituido este mundo, esta physis, como le llamaban ellos, y entonces, que son las preguntas que en el tiempo se fueron desarrollando y en un momento de la filosofía, de la historia de la filosofía, quedó aparte, ¿no es cierto? Vinieron otras preocupaciones. Y en el siglo XVII, en el siglo quien puso, diríamos otra vez, la palabra y el concepto de moda en el siglo, diríamos a partir del siglo XIX, más que XVIII, perdón, eh, es el filósofo danés Søren Kierkegaard, que nació en 1813, y, y justamente los estudiosos dicen que un filósofo murió joven, como diría la gente. Y él fue uno de los primeros que puso otra vez la pregunta por el ser, la pregunta por la vida, la pregunta por la existencia, el sentido del humano, de la vida, otra vez de moda en la filosofía. Y Kierkegaard, por supuesto, venía de una familia de origen luterano, de un padre muy estricto, que era también una persona muy físicamente muy débil y también muy depresiva. De alguna manera se refugió en la filosofía y tenía justamente estas preguntas existenciales. Eh, bueno, después de la guerra de 1945, la Segunda Guerra Mundial, apareció con más fuerza el tema de la existencia, por supuesto con el famoso Jean-Paul Sartre, este filósofo francés, que la tomó, ¿no es cierto?, de Heidegger, que fue un alemán también, seguramente padre de la filosofía existencial. Y, y entonces, otra vez, el tema de la existencia se puso de moda. Y justamente después de la gran tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, la muerte, justamente otra vez la pregunta era, bueno, ¿tiene sentido la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y entonces Occidente, porque cuando yo digo que hay una crisis existencial de Occidente, no engloba a todo el mundo, porque igual no lo conozco todo el mundo, pero hace mucho tiempo que se divide el mundo, ¿no es cierto?, entre Occidente y Oriente. Y, y el Occidente justamente se radica más en Europa, en la Europa occidental, por supuesto, que también por eso se llama la cultura occidental, que parte justamente con la filosofía griega, después toma el derecho romano, ¿no es cierto? Es el otro pilar de la cultura occidental. Y el tercero es la fe cristiana, que engloba también al Antiguo Testamento, ¿no?
la cultura judía o hebrea. A eso es lo que se le llama Occidente, que por supuesto no se ha quedado solo en Europa, sino que ha influenciado, ¿no es cierto?, América, por supuesto. Estados Unidos se considera un país occidental y América Latina estamos bajo justamente esa influencia, aunque a veces no nos creemos muy occidentales, pero bueno, ahí está la conversación. Y por ejemplo, para ejemplificar, si yo tuviera que ejemplificar con un solo libro, ¿cuál retrata mejor nuestro tiempo de crisis existencial de Occidente? En el tiempo de la pandemia se hizo en Chile una encuesta para decir cuál es el libro que representaba mejor esta crisis que estábamos viviendo en pandemia. A mí se me vinieron dos libros a la mente que justamente estuvieron ahí entre los primeros. Uno fue el libro de Albert Camus, La peste, justamente muestra la peste como en el caso fue el caso del COVID. Pero el otro que se me vino a la mente fue 1984 del escritor inglés George Orwell. Y George Orwell justamente fue el libro que ganó y por el cual yo voté en esa encuesta, que mejor representa no solo la crisis que estábamos viviendo de la pandemia, sino todo esto que estamos hablando. Y se lo recomiendo porque hace poco se cumplió otro año más de su publicación y que se ha transformado realmente en un clásico, en un bestseller. Y bueno, si tenemos tiempo podemos hablar. Otros autores que yo he leído y que ya empezaron a hablar de esta crisis ya a partir de los años 30, bueno, a partir de este siglo, como Sartre, que era al principio, pero otro fue Erich Fromm, este pensador, sociólogo, psicólogo, filósofo alemán, judío también, y, y el otro escritor que yo sigo mucho, que es también Ernesto Sábato, que con su primer libro, Uno y el Universo, ya empezó y luego Heterodoxia, Hombre y Engranaje, fue su primer libro donde él ya hablaba de esta crisis que no era solo del capitalismo ni del comunismo, sino que era de toda la cultura occidental. Cuando estamos en crisis, qué es lo que sentimos? Eh, lo que más sentimos, ¿no es cierto?, es un malestar. Y eso hace que producto de la incertidumbre, ¿no es cierto?, esta crisis no nos sintamos muy bien, por supuesto, como sociedades, y eso lleva a a lo que hoy día se ha llamado estallidos sociales. Es interesante que, que los grandes estallidos sociales en el lado occidental justamente comenzaron, por decir, en este tiempo, en 1968, con el famoso Mayo francés, mayo del 68, que empezó en la Universidad de Nanterre, después se fue a la Universidad de la Sorbona, a toda Francia y después fue a toda Europa, que realmente fue un movimiento cultural. Políticamente no triunfó todo ese movimiento en toda Europa, pero culturalmente sí, nos cambió mucho y hasta el día tenemos los cambios que ha producido el Mayo francés. De ahí, imagínense la cantidad de países en Europa y en Estados Unidos donde en América Latina estábamos en otros estallidos sociales, que eran los estallidos revolucionarios. ¿Recuerdan la influencia que tuvimos de la Revolución Cubana de 1959 para adelante? Yo mismo viví parte de eso en los años 70 en Chile con el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende a partir del año 70.
que justamente alcanzó a gobernar 3 años, y este año justamente, salud por Salvador Allende, de llevar a Chile a un socialismo con sabor a vino tinto y a empanada, como decía Salvador Allende. Y, y bueno, en América Latina veíamos todos los movimientos que existían eh, por cambiar, ¿no es cierto?, la sociedad. Y eso muestra que ahí está en su plenitud algo que hoy día también se vino abajo, que eran las grandes ideologías, los grandes relatos, como dicen hoy día los pensadores postmodernos. Justamente lo que dicen es que los grandes relatos ya no existen. Los grandes relatos como el socialismo, el comunismo, incluso el cristianismo, el nacionalismo, todo esto ya se acabaron. Ya no son universales, por decirlo de alguna manera. Ya no se piensa cambiar el mundo como se pensaba antes. A lo más uno piensa a veces cambiarse uno un poco, y ya nadie quiere dar la vida como se dio antes de cambiar el mundo. Decía irónicamente una persona el otro día, decía, hoy día nadie da la vida por nada, ni siquiera los padres la dan por sus hijos, hoy día nadie quiere dar la vida por nada. Irónicamente, de hecho, parece razón. Entonces, y en 1989 vino el segundo gran malestar, diríamos, y estallido social, que englobó a más países todavía, y se marca con la caída del muro de Berlín, que de alguna manera marcó de ahí para adelante todo lo que vino, la caída de la Unión Soviética y de los socialismos reales. Entonces, fue increíble porque en todo ese movimiento no se disparó ni una bala. Interesante, se cayó todo un imperio y todos los países satélites sin disparar una bala. Se cayó como un castillo de naipes. Pero eso también llevó a un reordenamiento de los países en Europa y tuvo repercusiones, por supuesto, acá en América, ¿no es cierto? En el lado occidental, que somos el país como el patio trasero de Occidente, por decirlo de alguna manera. Y, y entonces la, la crisis siguió expandiéndose y ahora se acortó más todavía en el tiempo porque en el año, de ahí nos saltamos al año eh, 2010 o 2011, que fue otra vez grandes estallidos sociales en el mundo. Y el periodo se fue acortando, imagínense, 1978, después 1989, 2011, y de ahí saltamos al 2019, cerquita ahora. A mí me tocó vivirlo muy cerca en Chile, en el 2019 estaba en Chile, y que fue un estallido que jamás se había visto, que, que no solo duró en el tiempo, solo se pudo acabar cuando llegó la pandemia. Más de un año, todos los días protestando en un ambiente transversal. No es que lo dirigía un partido o un sector, sino que era la sociedad que justamente se sentía con este malestar. Y bueno, y saben que el otro día leía a un autor que del 2018-19 para adelante ha sido uno de los estallidos más grandes en el mundo. Más de 50 países estuvieron involucrados. Acá Ecuador también, imagínense, el 2019 también estuvo en un estallido social. Eh, entonces, estas son signos, diríamos, de lo que yo digo y otras personas, igual, no solo, esto no es idea mía, de, de esta crisis existencial de Occidente, que tiene que ver con la identidad. Se están viniendo abajo hoy día las instituciones,
Ustedes ven que los partidos políticos hoy día que nacieron justamente a partir de 1789 con la Revolución Francesa, ese concepto de izquierda-derecha nació en la Revolución Francesa. Hoy día ya no tienen sentido, no tienen representatividad, hoy día nadie se siente representado y quiere ser parte de un partido político. En mis tiempos juveniles, si uno quería cambiar la sociedad, se hacía miembro de un partido, y de hecho yo fui miembro de un partido en Chile y quería cambiar la sociedad. Hoy día representarán el 1% los partidos políticos, el 2 o 8%, y ya no tienen el sentido, el relato, como decíamos antes, de proyecto, porque hoy día los partidos se han transformado solo en maquinarias o en empresas electorales, nada más. Es el fin, llegar al poder. Y se han venido abajo, ¿no es cierto?, la economía, se han venido abajo con la familia, hay una crisis de esperanza. Las universidades, igual, hoy día no, la gente ya no quiere ir a estudiar a la universidad. La internet nos cambió la vida. Realmente, antes el conocimiento, la información estaba en las bibliotecas y eran los lugares más apreciados en cualquier universidad, seminario, no sé, institución. Hoy día ya no, son lugares muy vacíos, son templos vacíos, y porque uno encuentra la información inmediatamente en internet. Entonces nos cambió la vida. El mundo ya lo tenemos ahora en el celular. Y entonces ahí también incluyo ahora, ya que estamos entre cristianos canutos, a la iglesia. Otra institución que está en crisis hoy son las iglesias. Antiguamente, cuando había una crisis en algún país, en la sociedad, siempre se llamaba a la iglesia, en este caso estoy pensando en la iglesia católica también, para mediar. Porque América Latina, queramos o no, es un continente católico, no sé, ya sea por número o por influencia, o por... Entonces, a mediar. Hoy día, con los escándalos que existen en la Iglesia Católica, la pedofilia y todos los otros, y en las iglesias evangélicas también, y el dinero, y los pastores que se roban el dinero, entonces ha perdido mucho prestigio las iglesias, y, y hoy día la gente ve que no es necesario ir a una iglesia para tener una espiritualidad rica, que lo puede tener personalmente en un grupo o por internet, como empezó hoy día en la pandemia. Entonces, y por otro lado, vivimos una crisis ecológica, eso ya no... en los años 70 yo recuerdo que la primera vez que en el liceo, como decimos en Chile, en la escuela secundaria, fue la primera vez que escuché la palabra ecología, pero era algo muy, para ciertos grupos intelectuales, me parece. Pero hoy ya no se puede hablar, no sé, gran conversación si no aparece el tema del medio ambiente. Y los políticos no pueden hacer propaganda si no se refieren a la ecología. Eh, y eso muestra por qué, porque vemos que nuestro planeta se puede acabar, se puede venir abajo, y eso es parte de la crisis. Y si no nos preocupamos del medio ambiente. Bueno, de la economía, como dije, y la esperanza, por eso es una crisis existencial, porque las tasas de suicidio es increíble cómo crecen. Hemos tenido acceso en estos tiempos a bienes materiales como nunca en la vida, al conocimiento, pero igual el vacío sigue siendo un vacío. Eh, el fundamento de las instituciones en las cuales creíamos. Yo recuerdo que en mis tiempos de secundario, el anhelo de todo era llegar a la universidad, porque al llegar a la universidad íbamos a tener estatus, íbamos a tener conocimiento, una profesión, y cuando saliéramos íbamos a tener trabajo asegurado. Hoy uno ve a taxistas, sensoristas, conserjes que son doctores, magísteres, profesionales, y no tienen trabajo. Esa es una de las razones. Y las mismas universidades que nacieron para ser, nacieron en la Edad Media, pero se fortalecieron en la modernidad, que justamente tenían como misión la investigación, también dar clase y llegar a
a formar profesionales, pero también tenían como misión la extensión. Hoy día ya no lo hacen, solo se dedican a sacar carreras lucrativas, un negocio que permita, se transformaron en empresas, ya no perdieron eso es parte de la crisis, perdieron la misión, el sentido para que fueron creados. Y entonces pensemos en eso mismo en el caso que estamos hablando de la iglesia, ¿no es cierto? La crisis también está en eso, porque ya perdieron el sentido, la iglesia institucional estoy hablando, para lo que fueron creadas, y justamente también se han transformado en empresas, en negocios. Entonces, eh, eh, la, la, creo que por eso tenemos un tremendo día. En los años 50, los pensadores, los teólogos se dieron cuenta que esto se podía solucionar con una nueva teología. Y así en el campo católico nació, ¿no es cierto?, la teología de la liberación, que fue una respuesta a esta crisis política, social, económica que se vivía en América Latina. La teología eh, más exitosa en el mundo evangélico fue la teología de la misión integral, que respondió a esa crisis. Pero hoy estamos en otro contexto. Justamente ya la teología de alguna manera trata de vida, entre comillas. Leonardo Boff justamente fue el que le agregó el tema ecológico hace tiempo. Pero igual ya no es lo atractiva que era antes. Y la teología de la misión integral también se quedó corta, ¿no es cierto?, ante estos nuevos desafíos que tenemos hoy. Quizás puedo agregar para la conversación que justamente eh, algo que podemos hacer nosotros ahora desde la perspectiva cristiana. Yo creo que puede de alguna manera, entre comillas, solucionar esta crisis que hay en las iglesias y en el mundo evangélico cristiano, con una nueva teología que responda justamente a los desafíos de los cuales estoy enumerando algunos, en otros. Y, y es por eso, como decía siempre, antes se llamaba a las iglesias a mediar, cuando había un conflicto, hoy día nadie se acuerda de mediar. Y también a veces se llamaba a los expertos de las universidades, hoy día tampoco, porque ya no tienen la influencia que tenían antes. Menos los partidos producen las crisis, porque no tienen la fuerza que tenían antes, las ideologías. Entonces, ¿cuánto llevo? Suficiente. Ah, ya me pasé justo media hora. Estoy Tranquilo, bien. tranquilo. Pero es que no quiero, bueno, tengo un texto. De alguna manera lo que estoy diciendo lo escribí hace algún tiempo. Y quiero cerrar esta conversación con una cita justamente de Albert Camus, este pensador francés existencialista, que dice así: indudablemente cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. Queremos cambiar, o sea, el mundo, cada generación. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Creo que lo interpreta tan bien. Si somos sinceros, creo que nuestra generación no va a poder rehacer ni cambiar el mundo. Pero su tarea es quizás mayor, dice. Consiste en impedir que el mundo se deshaga, que se venga abajo, se desmorone totalmente. Heredera de una historia corrupta en la que se mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, en la que los poderes mediocres, que pueden hoy destruirlo todo, no saben convencer, y que la inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y la opresión. Esa es la única esperanza que tenemos hoy día, quizás no de cambiar, sino de que ayudar a que todo este edificio, todo esto no se venga abajo.
Por eso yo creo que desde mi punto de vista personal, el mundo no está atravesando por una crisis temporal. El mundo está experimentando una colosal mutación histórica. Estamos en presencia del surgimiento de una nueva civilización. Y nosotros estamos ahí en el medio, en ese puente, veríamos entre lo antiguo y lo nuevo. Y por eso no es casualidad que en este tiempo hayan aparecido libros, ¿no es cierto?, con esos títulos: El fin de la ideología, El fin de la historia, Adiós al proletariado, La tercera ola, Antes del fin, entre otros. Imagínense, son títulos que ya nos muestran lo que yo venía diciendo. Y entonces, Verdayev, este pensador ruso, dijo: la paradoja de los tiempos modernos radica en que el humanismo se ha vuelto en contra del hombre. El mismo humanismo se ha vuelto inhumano. El humanismo occidental está en quiebra y el fin del siglo nos encuentra este principio del siglo, perdón, nos encuentra incapaces de preguntarnos por la vida y por el hombre. En estos sábados también, en otro texto nos dice: el hombre no progresa porque su alma es la misma. Y quizás, parafraseando a Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Grupo La Vida. Salud. Muchas gracias, Víctor. Muy buena reflexión. ¿Quién quiere decir algo a propósito de esta interesante reflexión? La reflexión geopolítica, además. Parece historia del arte. ¿Cómo se llama? Historia de la cultura. Bueno, mientras se animan, a mí me pareció interesante esto cuando hablabas de la experiencia de Allende, Chile, que era una propuesta socialista. Nosotros hoy vemos en el contexto latinoamericano, para no salirnos de ahí, que las gentes de izquierda, para hablar del término, no hablan de socialismo. Ni siquiera esta cosa de Venezuela es socialismo del siglo XXI, porque eso es una cosa diferente de alguien de Alemania, ¿no? Este es otro disparate. Pero ni Lula habla de socialismo, ni Andrés Correa, ¿cómo se llama? Correa, que parece que viene, habla de socialismo, ni mucho menos Petro, ¿no? Cómo cambian los tiempos. Me llamó también poderosamente la atención lo que recuerdas de Misión Integral. ¿Cómo se llama este señor de Misión Integral que murió hace 2 años? El creador de la Misión Integral. Ay, ¿cómo se llama? Tiene una cantidad de libros. Bueno, de la Misión Integral. ¿cómo? No le escuché la pregunta, no le escuché la pregunta. Es que yo soy... ¿Cómo? ¿Yo tengo sonido? Sí, sí. Ahora sí, sí, señor. No, me estaba acordando de la importancia de planteamientos de la misión integral, que fue una respuesta a todo ese concepto restringido, espiritualista y religioso, y solamente eso de la misión. Y junto a eso, la teología de la misión, que no sé si estás de acuerdo conmigo, Víctor, son un combo de gente que fue lo que en ese momento, en los 60, cuando aparecía también la teología de la liberación, ellos fundaron una entidad que todavía existe. Ese, ay, no se me fue el nombre, pero todavía esa entidad existe. la ¿Cómo? Fraternidad Teológica. Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y todavía está por ahí, hay un español, tiene como 80 y algo años, hace reflexiones.
Pero interesantes esas épocas, desde el año 60, ¿no? Y cómo caminó paralelamente con la teología de la liberación, valorando algunas cosas, pero también tomando distancia en otras, ¿no? Porque nosotros aquí en Colombia tuvimos teología de la liberación hasta en el ELN, que está hoy de moda con el cura Camilo Torres. Pero sabe que estamos de acuerdo porque la verdad yo quiero confesarte que cuando hablaste de crisis de Occidente yo dije, pero caramba, si el mundo desde que apareció viene en crisis, venimos de crisis en crisis, ¿y cómo nos va a hablar Víctor ahora de esa otra crisis? No, no es exactamente crisis, sino que me gusta eso, una colosal mutación histórica. Y sobre todo cuando hablas de una nueva civilización, me acuerdo de Vaticano II, de Puebla, de ese movimiento, también creo 67, 68, que hablaban de una nueva civilización. Claro que ellos veían una nueva civilización cristiana, y yo pensaría que no se trata exactamente de una nueva civilización cristiana, sino de una nueva civilización, punto. Entonces, no, interesante tus reflexiones. Muchas gracias, Víctor. No sé quién más quiere decir algo. Alberto, por favor. Sí, gracias, Víctor, por estas reflexiones tan importantes. No sé, Víctor mencionó las crisis institucionales. Y no sé, Víctor, si pudiéramos incluir ahí el tema de la crisis institucional de la familia, en la medida en que, yo que tengo vínculo con muchas familias de acá de Colombia, me doy cuenta que la mayoría de compañeros que tienen vínculos educativos dicen el problema está en la familia, el problema está en la familia, el problema está en la familia. Yo les digo, pero si el problema está en la familia, debemos tener datos, debemos tener estudios, debemos tener pruebas fehacientes que nos digan, sí, es en la familia. Pero curiosamente en Colombia, en los últimos años, el tema de la familia ha sido poco estudiado. Unas cuantas monografías por allá, pero muy, muy localizadas. Eso uno. Lo otro, no sé, Víctor, acaba de morir un alemán historiador aquí en Colombia llamado Malcolm Dies, y resulta que en los escritos de él veía tanto en Colombia como en América Latina con ojos muy optimistas. No sé si Víctor puede compartir con nosotros el tema del optimismo, como lo dice Malcolm Dies, o lo decía o está plasmado en sus escritos. Y qué podemos reflexionar desde las iglesias con el crecimiento acelerado de las tecnologías y las comunicaciones. Gracias, Víctor, muy amable. Gracias, muchas gracias. Otra pregunta para enriquecer la conversación. María Elena. Bueno, yo te preguntaba si que no veo si tengo el micrófono, ¿sí? Sí, señora. Listo. Víctor, cuando dices que la crisis es cuando algo está por morir o algo por nacer, bueno, pues dijiste ya que más que nacer, nacer de una mutación. ¿Cuáles serían de pronto como, sí, como algunas de esas señales o de esos indicios que uno podría como identificar? ¿Y qué del libro de 1984 dirías hoy que realmente son evidentes en esta situación que estamos viviendo? Bueno, si no la llamamos crisis, entonces, ¿cómo la llamamos? Listo, eso. Gracias. ¿Quién más? Bueno, Víctor, hágale.
Bueno, podría, para ganar tiempo, y saben que por eso hay muchos autores hablan de hoy día del derrumbe de la del fundamento, de cómo está eso es lo que se está viniendo abajo. Ustedes saben que en el colegio, en la universidad nos enseñan siempre que la historia se divide, ¿no es cierto?, la época antigua, clásica, ¿no es cierto?, la medieval, la moderna, ¿no es cierto?, que justamente, y la contemporánea, que tratamos de ver lo que es ahora. Pero hoy día, si lo miramos de la filosofía, y toda esta cultura moderna es lo que se está viniendo abajo. Saben que una vez, cuando tuve la oportunidad de conocer a este gran filólogo, Leonardo Boff, estábamos en un país centroamericano, y era una conversación que había unas 30 personas y habríamos como 7 personas evangélicas, los demás eran católicos, obispos. Y él, cuando supo que nosotros habíamos una persona protestante evangélica, nos dijo algo muy genial. Bueno, recuerdo 2 cosas de esa charla. También una cosa que dio Leonardo Boff. Dijo, miren, la persona que no entienda que el mundo cambió, estamos en otra situación, no entiende nada. Interesante, si un día no entendemos que ya no estamos en los años 70 ni 80, ¿no es cierto? Estamos en otra cosa. Todas las cosas que pudimos aprender quizás en los años 70, 80, ya no nos sirven para hoy día. Y bueno, y de hecho lo vemos con la teología, por eso también voy a referirme a eso. Pero lo otro que dijo, que fue para mí genial, me dijo, miren, a ustedes que son evangélicos les voy a explicar lo que es la Iglesia Católica. Y delante de esos obispos que habían ahí, nos dijo, les voy a explicar a ustedes qué es lo que es la Iglesia Católica. Y dijo, mire, la Iglesia Católica es una reina, dijo una señora, así de hablar. Dijo, que se mueve muy lentamente. Y sabe que la Iglesia Católica, dijo, no le interesa el presente ni el futuro. La Iglesia Católica no está nunca mirando el presente y el futuro, está mirando siempre al pasado. Está mirando siempre a la Edad Media. Porque ahí fue reina y señora en la Edad Media, la Iglesia. Entonces dice, siempre la Iglesia Católica quiere volver a la Edad Media. Y usó una palabra interesante, dijo, la Iglesia Católica está atrapada en la Edad Media. Y nosotros nos miramos los evangélicos contentos, ¿no? Nosotros, mira, ¿viste? Pero dijo, pero ustedes, los protestantes, nos dijo, están atrapados en la modernidad. Claro, y ahí, porque el protestantismo, que parte en el siglo XVI, y el anabautismo también, nacen en plena modernidad, en lo que se llama la modernidad, ¿no? Se ubican cuando, ¿no es cierto?, se encuentran estos dos mundos, cuando Cristóbal Colón llega acá, ¿no es cierto?, eso, ahí empieza la modernidad. ¿Y cuáles son las características de la modernidad? Le voy a decirle rápidamente para que se den cuenta que realmente nosotros estamos atrapados en la modernidad. Dice, pero perdona, Víctor, pero ya no estamos en la posmodernidad. Por eso, es que estamos y no estamos, y sobre todo en América Latina. En la crisis estamos y no estamos, porque todavía tenemos rasgos de lo que es la modernidad y también estamos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la modernidad? Por ejemplo, la construcción de grandes estados y economías nacionales. Ahí es cuando empiezan a nacer lo que se llamaba, entre comillas, los países, llegan acá a América Latina, se pelean. Y en nuestra América Latina los países somos muy jóvenes, apenas tenemos 200 años los países, imagínense. Antiguamente no existían países, existían ciudades, o reinos, o feudos. ¿Se dan cuenta el concepto? Y nosotros a veces nos peleamos en esos nacionalismos, eso por el fútbol, por el fútbol y por la bandera, y son tan nuevos, imagínense.
Si lo miramos desde un punto de vista cristiano, Dios no hizo los países, lo hicimos nosotros y peleamos y a veces cambian de parecer. Bueno, es una característica de la modernidad. Otra, la invención de la democracia. Y una de las características más grandes de nuestra crisis es, hoy día, la crisis de la democracia. Saben que la gente ya no cree como antes en la democracia. ¿Para qué decir en la iglesia ya ni se practica, ni entre los menonitas se practica la democracia. Imagínense que salimos nosotros, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo, cuando conocí a Dios, yo fui ateo, y a los 23 años conocí a Dios en la universidad, y recorrí todas las iglesias. En ese tiempo en Chile no existían anabautistas ni menonitas, lo más cercano eran los bautistas. Y una de las cosas que me hice bautista en ese tiempo fue porque me contaron que los bautistas eran demócratas, que su gobierno era democrático, que se elegía. Y yo estaba en plena dictadura y dije, oh, qué interesante, dije yo, en plena dictadura un ente social donde se practica la democracia, imagínense. Eso me motivó a ser, bueno, me di cuenta que los anabautistas estaban. Pero después en mi práctica, después de conocer incluso a los menonitas, me di cuenta que no les gusta la democracia. Les gusta ser episcopales, no sé qué. Bueno, para que vean, pues, la democracia está hoy día en crisis no solo en la política, sino en la iglesia. El modo de producir capitalista industrial es otra señal de lo que está en crisis. Porque hoy día igual, ustedes ven que ya no se crean grandes industrias, porque hoy día el capitalismo, bueno, con su hijo, que es más nefasto todavía el neoliberalismo, es otra manera de producir. Ahora se producen, se transmiten más que cosas, conocimientos, se dan cuenta de información. Y otra cosa que nos dejó muy claro también en la pandemia es el tema de la ciencia, el método científico. ¿Se acuerdan que antes uno veía a una persona con un delantal blanco, un médico que representaba la medicina, la ciencia, uno le creía todo, eran semidioses? Cuando vino la pandemia, aparece la vacuna, ¿qué cantidad de gente no quiso vacunarse? Ya no creen ¿se dan cuenta? Ya no se cree en la ciencia hoy día, está en crisis la ciencia. La gente dice, no, mejor me curo con una agüita de hierba por allá, hay otros saberes, se dan cuenta, hoy día hay una. Eso muestra, antes era en mis tiempos de estudiante, cuando teníamos una discusión, ya sea política, uno decía, pero mira, esto es científico, ¿no? Y se acababa la discusión y yo ganaba la discusión cuando decía eso, imagínense. Y hoy día, no, la ciencia ya está ahí arrinconada, también la ciencia, como la conocemos, la ciencia occidental. Ese otro hijo de la modernidad, la secularización de la sociedad fundada en un nuevo modelo de pensar racionalista, instrumental. Hoy día la razón es una de las cosas que más está también en crisis. Lo racional. Hoy día la gente dice, no, mira, busquemos los sentimientos, las emociones, un todo. Se dan cuenta ya, antes se definía el ser humano por un ser racional. Hoy día ya nadie lo define como un ser racional. Pero eso venía, la lógica, ¿no es cierto? Sábato, que era un gran lógico, un gran filósofo, un gran doctor en física, al leerlo fue uno de los primeros que me dio señales de eso, que el mismo que decía, la ciencia no sirve para la vida, la ciencia sirve para el laboratorio nada más, pero la vida no es científico, la vida no es racional, no es lógica, y tiene toda la razón. Se dan cuenta, y hoy día ya la gente se da cuenta que es así, pero nosotros yo me acuerdo que en la universidad, bueno, los partidos me decían, el marxismo-leninismo es científico. Después que estudié epistemología me di cuenta que no era así, no respondía a lo que se conoce como el método científico que nace, ¿no es cierto?, en el siglo XVI para adelante. Y el conjunto de las nuevas ideas surgía durante ese periodo de 5 siglos, por ejemplo, el concepto de nación, el concepto de libertad, el concepto de igualdad, de fraternidad, de progreso, de tolerancia, de soberanía del pueblo, esos conceptos que nacieron a partir de la Revolución Francesa, hoy día también.
¿Se congeló? A eso, nace en yo recuerdo cuando no era cristiano, la filosofía moderna enseñaba por ejemplo, los pasos, ¿no es cierto?, racionales, para conocer a Dios. Las pruebas de la existencia de Dios de San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás, me acuerdo. Pero para mí eran pruebas, entre comillas, lógicas que me dejaban tan que no me convertían. Por supuesto, uno no se convierte porque le prueben la existencia de Dios, pero racionalmente. Dios no se puede conocer racionalmente, Dios es una experiencia. Pero bueno, ese es el afán desde la modernidad de hacer todo racional. Y hoy día la racionalidad y la lógica también está difícil. Bueno, eso, por un lado, por eso la crisis es total, como respondiéndole a Alberto, es política, es familiar, es ecológica, está en todas las áreas de la vida de hoy. Y por supuesto la iglesia, como estamos hablando, porque la iglesia tiene, por eso digo yo, la respuesta tiene que ser teológica, y a nivel de la sociedad es filosófica y es sociológica, por ahí. Se congeló nuevamente. Y entonces no entendemos qué dijo antes. Ahora sí se me haya ido la señal. Digo, Sí. entonces... Has congelado varias veces. La crisis es global y entonces por eso hoy día los profetas ya no son los teólogos ni los filósofos, sino que hoy día son los poetas, son los artistas los que pueden dar luces y dan luces hoy día a la crisis que estamos viviendo. Muchas veces las respuestas que vienen de la teología, la sociología, alumbran pero proyectan más sombras que luces. Ya me puse poeta, ya me puse. Eso, por ahí viene la respuesta. Y otra señal, decía María Elena, ¿cuál es otra señal? Por ejemplo, de esta crisis, por ejemplo, los partidos políticos, y ya dije, la democracia están en crisis, entonces hoy día se dan cuenta que la gente no se mueve por discursos políticos, y se mueve por movimientos. Ahora se crean movimientos que tienen más fuerza que los partidos políticos. Se congeló, Víctor. Hoy día, de nuevo, No vimos. Está mal con la señal, Víctor. Vea, y en el mejor momento. Lo vamos a poner a repetir ahora la idea. sí, Yo creo que le toca repetir porque no. Toca repetir. Sí, Claro. fue todo. Sí. Bueno, y la crisis, en el caso quiero decir tres cosas nada más del libro que les recomiendo de Orwell. Y hoy día justamente conversaba con un amigo que es artista, me invitó justamente a una de sus obras de teatro este fin de semana, que tiene que ver con Simón Bolívar, me dice, con la historia en la obra de teatro. Y entonces me decía que ha tenido problemas con su obra de teatro porque que las cosas que él coloca, hay gente que por ejemplo, ustedes saben que después que se murió su mamá, me dice, fue una mujer negra que lo amamantó y lo crió a Simón Bolívar. Pero hay gente que dice que es racista, que no le gusta que aparezca eso, y dice, no, ¿cómo se le ocurre que la mamá que sustituyó era una mujer negra? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso está en la novela de Orwell, porque el personaje de la novela de Orwell trabaja en el Ministerio de la Verdad, y su labor es revisar la historia. Y hoy día se está revisando la historia por todos lados. Entonces es una profecía, diríamos, que hizo Orwell, que se cumple hoy día. Y entonces él me decía, mira,
este amigo me decía, mira, realmente la historia tiene que ver desde de donde uno se pare, de donde uno está. Y yo le digo, claro, la vivencia de uno, el poder, el estatus social, si uno tiene que escribir un hecho, lo escribe desde su historia, de su perspectiva. Y eso. Y lo bueno es que la historia se escribió mucho desde el poder. La escribieron militares, la escribieron blancos, la escribieron hombres. ¿Se dan cuenta? Hoy día se está revisando, y eso es lo bueno, y la están escribiendo, ¿no es cierto?, mujeres, la están escribiendo jóvenes, los más pobres la están escribiendo. Entonces, la historia se está revisando. Otra cosa que habla Orwell es del lenguaje, de cómo cuando se está en el poder se manipula el lenguaje. Y entonces la novela, por ejemplo, decir paz era decir guerra, decir amor era decir odio, ¿no? Decir libertad era decir carcelamiento. Y ustedes ven que los políticos y la gente hoy día, uno cuando escucha a alguien que está hablando, y uno sabe que no está mintiendo, está usando, por ejemplo, Obama, imagínate que le dieron el premio Nobel de la paz, y él mandaba Arabia, mandó a matar, ¿no es cierto?, a los iraquíes, los sirios los mandó a matar, a bombardear, y le dieron hasta el premio Nobel. Hablaba de paz, pero hacía la guerra. La manipulación y así tenemos muchos ejemplos, el más conocido. Y lo tercero, y ahora es más frecuente todavía, el tema el gran hermano te vigila. En esos tiempos planteaba Orwell que íbamos a estar llenos de pantallas, donde esas pantallas nos iban a servir para hablar, pero también para ser diríamos, observados. Y hoy día es increíble, yo cuando voy a los centros comerciales, por ejemplo, ustedes ven que están llenos de pantallas, incluso en las calles, y nadie las ve, ¿eh? Bueno, pero entre comillas, yo en mis tiempos me paraba, si había un televisor, una pantalla, el cine me encanta. Y yo decía, ¿cómo me gustaría tener dinero para estar mirando siempre cine? Y hoy día están ahí las películas, todo, nadie las ve, y estamos siendo vigilados. ¿Se dan cuenta? Ustedes ven que hoy día por internet no pueden saber inmediatamente dónde vivimos, a veces nuestras cuentas, nuestro número de todo, ya no tenemos vida privada. Es decir, esa profecía de Orwell la estamos viviendo, se cumplió también. Y hay otras, por supuesto, le doy esas tres que me recuerdan esta hora. Y bueno, creo que todavía me queda carga, así que vamos a la carga. Sí, hay otro ¿Quién más? No, quería justamente responder lo de la teología. Yo fui presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Ah, qué bien. Así que la conozco por dentro. René Padilla. Yo viví un año con René Padilla en su casa. Imagínense que lo conozco, al padre de la teología. Misión integral. Claro, lo conocí en carne propia. Y entonces, y también trabajé en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, donde se promovía la teología de la liberación. Así que conocí esos dos mundos muy de cerca, en América Latina. Y conocí a esos teólogos y a esas teólogas también. Y bueno, por eso, de alguna manera, y tuve que viajar por América Latina, por toda América. Entonces, por eso esa crisis, para mí, podríamos hablar mucho del tema de la iglesia, pero justamente hoy día la crisis es una crisis teológica. Por ejemplo, por eso dije los teólogos de la liberación y los teólogos de la Fraternidad Teológica Latinoamericana respondieron a la crisis de su tiempo, a los años 70. Las dos nacieron increíbles en los años 70, las dos teologías, 1970. En la teología de la liberación, justamente Gustavo Gutiérrez en 1970 escribió su libro y sacó su libro Teología de la Liberación, Perspectiva. Y lo lanzó, bueno, de alguna manera en Chile, que se hizo un encuentro de los cristianos por el socialismo, cuando triunfó Salvador Allende. Y ahí estuvo Gustavo Gutiérrez, estuvieron todos estos teólogos. Y en el caso de la teología de la misión integral, nació en Bogotá, entre comillas, en Colombia. En 1969 se realizó el primer Congreso Latinoamericano de Evangelización, Clave 1, en Bogotá. Asistieron 500 o 600 personas, ahí estaban.
Y entonces ahí se dieron cuenta este grupo de amigos, por eso los cambios no necesariamente se necesita mucha gente. Bueno, la teología de la elección y la teología de la visión integral, un grupo pequeño la comenzaron. Y sabe que ahí me contaba René y otro miembro, que ahí se dieron cuenta, y esa frase la acuñó René Payet: mira, nosotros los evangélicos en América Latina tenemos teología, pero una teología prestada. ¿Y en qué consistía esa teología prestada? Y toda la teología que recibíamos venía de los Estados Unidos o de Europa. A través de, no había ningún libro en esos tiempos escrito por latinoamericanos. Y ese mismo lo organizó Billy Graham, todo el grupo y pusieron ellos a los expositores y hasta repartían todos los libros traducidos del inglés al español. Entonces ahí se dieron cuenta y tomaron conciencia y dijeron: mira, tenemos que hacer algo. Y se reunieron en diciembre del 70 en Cochabamba. Ahí sacaron la primera declaración. Entonces ahí ellos, justamente incluso Samuel Escobar, otro teólogo que fue el primer presidente de la fraternidad, dijo, puso una exposición que se llama El ropaje anglosajón de la teología evangélica latinoamericana. El ropaje, en ese tiempo hasta la gente toda querían imitar a Billy Graham, a Luis Palau, todos esos líderes mediáticos que había. Entonces, y había que darle un sabor a la teología latinoamericana y tomar los temas de América Latina, porque justamente era la revolución que recorría nuestro continente, cómo responder. Y ellos respondieron, las dos teologías, pero las teologías no son eternas, son para responder a ciertos momentos históricos. Y es por eso que hoy día no tenemos una teología que responda. Y hay que hacerla, esa es la urgencia, es el desafío. Quizá a partir de esta conversación, ¿no es cierto?, de alguna manera, quizás tiene que hacerse de otra manera también, porque en ese tiempo, por ejemplo, los latinoamericanos no escribíamos, entonces la tarea principal fue en ese tiempo, bueno, si usted quiere hacer teología, escriba. Y gracias a Dios se puede haber publicado muchas cosas. Por eso digo, ahora quizás no hay que escribir tanto, estamos llenos quizás hay que hacerlo de otra manera, para eso hay que ser creativo. La teología responde, ¿no es cierto?, a su tiempo, y ahí está el desafío nuestro de pensar y repensar cómo hacemos teología y cómo somos iglesia en este tiempo. Esa es la otra cosa, cómo ser iglesia. Yo por ahí tengo algunas pistas, no sé, no tengo la respuesta, por eso quería conversar con ustedes. Pues ustedes tienen la respuesta. Ay, oiga, Aníbal, tiene la respuesta. Hola, pero lo que sí pensaba yo es que si al decir de Boff, los católicos se quedaron en el medioevo y nosotros en la modernidad, Sí. ¿acaso de lo que se trata es de vivir la posmodernidad? ¿Pero con qué característica? Porque también la posmodernidad tiene su crisis o, como tú llamas, su colosal mutación. Hoy estamos en la posmodernidad con una nueva crisis de esas que se dan, con una nueva mutación, y yo creo que ahí está el detalle, ¿no? Eso que pudiéramos criticar hoy de la posmodernidad, ¿cómo pudiéramos reemplazarlo con una nueva teología, filosofía de vida? En fin, ¿quién está hoy en el orden del día proponiendo cosas? Bueno, diferente a Leonardo Boff, que todavía vive, Samuel Escobar, cómo no, está en España, 85 años, propone cosas, la fraternidad también hace sus reflexiones, pero una teología como latinoamericana, no sé, uno oye de teología indígena, de teología en negro, las diferentes teologías, ¿no? ¿Acaso teología ambiental? Bueno, es la de Leonardo Boff, pero no, nos dejas en el huracán, Víctor. Ay, danos una salida. Tú tienes algo escrito por ahí. ¿Qué estás proponiendo? Carlos Enrique pide la palabra. A ver, Carlos. Ay, Dios mío. Buenas noches para todos. Buenas noches. Estoy Carlos Enrique Rueda desde el exilio nautista en Colombia.
Bueno, muy interesante oírlo, señor Rey. Yo creo que hacia el final de su última intervención tocó algo capital. Es cómo hacemos esa interpretación, esos desarrollos de fe desde lo que somos, desde nuestra existencia, desde lo humano. Eso es algo bien sobado, bien fregado, decimos aquí en Colombia. Nos ha metido en un volcán y además ha tapado la boca del volcán. Entonces eso va a ser erupción, sí o sí. La cosa es esto, que yo pienso que nuestras grandes crisis son permanentes. Hay pueblos que viven y existen y sobreviven en plena crisis. Sin eso decir que no puedan subir a una fase superior, como decía Kierkegaard, que el hombre tenía esas 3 fases, ¿no? De evolución. Pero pienso que alguna vez una teóloga anglicana, Ana Mercedes Pereira, en uno de esos grandes conversatorios en la Iglesia de los Menonitas para finalizar el siglo pasado, decía: oiga, tenemos que crear una teología del camino. Y eso es muy bonito, ¿no? Es que las palabras son muy bonitas para las realizaciones de los ciudadanos que entran a la iglesia con todas sus experiencias, con todas sus crisis, con todas sus vivencias, se encuentran con otros. Entonces yo me encuentro con mi verdad y mi experiencia, me encuentro con una ciudadana que tiene su verdad y su experiencia. Y hacemos una mixtura de todo eso y después, en nuestro caso, decimos: es que soy un anabautista menonita colombiano. No, pues explotó esa cosa. Y resulta que a mi lado se está sentando una prostituta atea. Y al otro lado se me sienta un policía y adelante es que hay un hijo de un paramilitar o de un secuestrado. Pero es que la mitad de la comunidad mira feo a la prostituta y me mira feo a mí porque no pienso y hago todo lo sí del pastor. Eso es algo muy general de las crisis de fe que no responde, o sea, tanta teología no responde a lo que está sucediendo, lo que usted hablaba de cuando la teología, la liberación, leyó en cierta manera los acontecimientos históricos de los 60s. Inclusive el grupo Golconda aquí en Colombia, etcétera, el surgimiento de grupos políticos como la NAPO, bueno, y ya otras guerrillas armadas que se alimentaron de eso. Entonces es eso, es la permanente, y quiero que, bueno, es un tema más grande, son las angustias con las que vienen los ciudadanos a confesar y a buscar a Dios. Entonces, yo vengo con mi angustia, el otro con su angustia, con su verdad, con su realidad, y tenemos esa mixtura, pero no podemos avanzar porque no nos avanzamos con el otro. Yo puedo conocer a Dios si avanzo con el otro, si comprendo y oigo al otro. Es ya eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Algún otro comentario? Antes de que se nos vaya la señal. No, ya esta no nos va. La señal del reino. Me acordaba, Víctor, ahorita que hablabas del lenguaje de que cuando decimos paz es guerra y al contrario, me acordaba que Estados Unidos, sin sonrojarse, critica como el que más la invasión Rusia a Ucrania. Claro. Sin sonrojarse, como si nunca lo hubieran hecho ellos. Y habla de la vida y ha sido el país que más muertos ha hecho en otros países. Es increíble cuántas intervenciones. Ahora que está de moda la película Oppenheimer, es increíble la cantidad de gente que mataron. Y todos eran cristianos, de origen judío, los científicos. Imagínense, eran protestantes, ni siquiera católicos, eran evangélicos. Y no hubo problema en matar, y no bastó una bomba, mataron 2 bombas. Realmente el curso va por un lado y la acción va por otra. Es decir, entonces, bueno, es que la política y la religión en la historia siempre han ido de la mano, son hermanos. Y quizás
quiero terminar con eso. El problema central del ser humano, y este es un problema teológico, es el problema del poder. Los seres humanos nos movemos por el poder. Aunque nosotros digamos, no, yo no me interesa el poder. Eso cuando en la iglesia yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo, el poder no, y son los primeros que le están acerruchando el piso al pastor o al líder ahí para quedarse con el poder de ellos. Y se dan cuenta, así que hay que sospechar de esos que se hacen. Bueno, yo siempre sospecho de los que se dan de espirituales, a veces son los más carnales. Entonces, quizá, nosotros, recuerda, Eric Fromm justamente lo dice en su libro Psicoanálisis de la religión, que hay dos cosas que a los seres humanos, a todos los seres humanos nos atraviesan y nos mueven. Una es el poder y otra es la religión o la idolatría, como también lo llaman. Nosotros los seres humanos de todo hacemos ídolos y de ahí hacemos una religión. Ustedes véanlo. En nuestras iglesias, no sé, la Biblia la hemos transformado en un ídolo, la iglesia, el templo, la denominación, el pastor, todo lo transformamos. Y el problema central del ser humano es poder vivir sin ídolo. Esa es la clave, no es tanto el pecado, sino que es la idolatría, el sufrimiento. Esos son nuestros grandes problemas que tenemos. Bueno, no quiero irme por ese lado porque a lo mejor me van a criticar, pero... Pero creo que por eso digo la cosa es teológica. Y cuando estoy diciendo teología, por ejemplo, los teólogos de la teología de la redención y de la misión integral nos dijeron en ese tiempo, el pecado no es solo personal, como se hablaba mucho antes, el pecado, la salvación. ¿Se dan cuenta? El pecado también es social, es político. Y ya lo tenemos asumido, ya lo sabemos. Pero en esos tiempos no era así, en los 60, los 70. También ellos nos aportaron el que estaba ahí en la Biblia, pero estaba escondido porque el teólogo se encargaron de ocultar, por ejemplo, el reino de Dios. El tema central del Evangelio del reino de Dios y estuvo ocultado por muchos años, siglos, que solo se hablaba de la salvación individual, del pecado, pero no del reino que es el centro del Evangelio. Ellos nos ayudaron a poner... Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es descubrir y en diálogo con la sociedad. Por eso, de alguna manera, lo que he compartido con ustedes son esas inquietudes. Si uno no sabe leer e interpretar nuestro mundo, la teología que haga no va a tener, no, como dice por ahí una persona, ustedes rascan donde no pican. Y eso pasa con nuestras iglesias. Nosotros respondemos a preguntas que nadie nos hace. Rascamos donde no pica. Y también está el lenguaje. Nosotros tenemos, por eso también es importante el lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje que nos comunica. Nosotros deberíamos ser los más mundanos, hablar con la gente en la calle, en los bares, ¿no es cierto? En las universidades, con los artistas, hablar con actores, con políticos, para entender. Y ahí uno se da cuenta que ellos tienen otras preocupaciones, no están ni preocupados de Dios, ni les interesa a Dios. Se dan cuenta, nosotros decimos, tenemos que presentarle a Dios. No, lo que tenemos que presentarle el reino de Dios es justicia, es igualdad, es libertad, es amor. Eso es lo que la gente anda buscando, pero no anda buscando a Dios así en el aire, en abstracto. Por eso Leonardo Boff decía interesante, hay un lugar, decía Leonardo Boff, en que ustedes no se pueden perder, ahí van a encontrar siempre a Dios. Los pobres. Los pobres. No está en la iglesia, no está en el Vaticano, no está en la iglesia menonita, está en los pobres, ahí sí que vamos a encontrar a Dios. Pero a veces no nos gusta, porque los pobres tienen mal olor, ¿no es cierto? Tienen los lugares donde viven no es bonito, no son educados como nosotros, pero ahí está Dios, pues. ¿Se da cuenta? Nosotros queremos que la gente se haga evangélico, que adquiera más la cultura evangélica que realmente conozca el reino de Dios. Por eso necesitamos convertirnos o reconvertirnos. Y es un problema teológico, y eclesiológico. Por eso nuestras iglesias deben ser quizás de otra manera. Tienen que ser de otra manera. Ya no respondieron, eso es lo que respondieron en una etapa, no estoy diciendo que pero hoy día no responden.
Hoy día las iglesias como las conocemos no son pertinentes a la realidad, no entusiasman, es decir, no seducen. Y es una palabra bíblica, usted sabe que la clave es seducir. Nosotros tenemos que ser seductores. El Evangelio es seductor. Jesucristo fue un seductor. Pero a veces nos ven y salen arrancando, dicen, no, ustedes son monotemáticos, son unidimensionales, no hablan solo de la Biblia, y no hablan del fútbol, no hablan de política, no hablan de ecología, no hablan de arte, de las cosas que la gente está preocupada, porque les gusta. Entonces creo que, bueno, son preguntas que yo tengo, pues, tenemos que ser más callejeros, más mundanos, ¿no? Y vamos a descubrir, y ahí yo creo que hoy día la teología está ahí, como estuvo en el tiempo de Jesús, pues Jesús en la calle, estuvo en el pueblo, en la calle, Jesús era un callejero, ahí está donde estaba la gente, otra vez, no en el templo. Los que vinieron posterior hicieron del cristianismo la religión de los sacerdotes, pero Jesús no era sacerdote, era un laico como nosotros. Por eso, a veces hasta la palabra pastor es complicada, porque tiene poder, volviendo al poder, tiene un poder. Uno entra de una parte y le dice el pastor, cambia inmediatamente la conversación, los temas. Hay que decirse, y en eso el anabautismo tiene, ¿sabe que el anabautismo, la teología, si se revisa, tiene mucho que el anabautismo para nuestro tiempo, pero lamentablemente se ha clericalizado, diríamos, el anabautismo. Entonces ha dejado de ser ese fermento revolucionario, anarquista, no sé, que entusiasma por lo mismo, porque la institución se la comió. Y por eso el anabautismo, cuando nació en el siglo XVI, fue contestatario no solo a la Iglesia católica, al poder, sino al protestantismo, a la Iglesia protestante, que también se quedaron a medio camino. Por eso pienso que por ahí va. Yo creo que el anabautismo puede aportar mucho a esta renovación y a esta respuesta teológica. Y es importante la teología en ese sentido porque nos ayuda a entender. Miren, Vladimir Lenin tenía una frase que decía, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. ¿Se dan cuenta? Si hacemos una palabra así, sin teología pertinente no hay práctica eclesial que dé fruto. Haciendo una paráfrasis y es cierto. Entonces ahí está y la teología no se hace solo leyendo, porque a veces la gente pensaba que los teólogos son los que están ¿no es cierto?, en una torre de marfil. El mejor teólogo fue, ¿no es cierto?, Jesús. Hizo en la calle, la hizo comiendo con otros, ¿no es cierto?, la hizo compartiendo, la hizo pescando con la gente, ¿se dan cuenta? Muchos de los teólogos de la liberación que hicieron en los tiempos que nació la teología de la liberación, sacerdotes católicos se hicieron obreros, ¿se acuerdan? Se iban a trabajar a la fábrica, se iban con los campesinos. Y eso, de ahí nació la teología. Pero no nace en los templos, no nace ni en los seminarios, la teología es increíble. No nace en las universidades, nace ahí en la vida. Bueno, por ahí creo que va la respuesta, pero perdonen que si soy muy hereje. No, qué profundidad esta última parte, hombre, qué maravilla, Víctor. Bueno, no sé quién se anima aquí, a quienes veo por aquí, también vamos a darle la bienvenida al pastor Janir. Mire usted, Marco Alfredo, a propósito de anarquismo. Apareció el anarquista de anarquista. Los hermanos Pablo y Peter Stuckey y Xiomara. Bienvenidos, saludos. ¿Tienen la palabra? No sé si les provoca alguna reacción, alguna reflexión de lo que ha dicho el pastor Víctor Rey. Víctor Rey nomás. A propósito bueno, del lenguaje. Yo más bien aprovecho para saludar a Víctor, y también para saludar a Carlos Rueda. Un saludo muy especial para ustedes. Hace mucho que no nos vemos. Me alegro verlos y escucharlos. Gracias, Paul. Un abrazo para ti y tu familia.
Entonces, Víctor, usando las analogías, la de Carlos, que nos dejó en el volcán con la boca del volcán tapada, y con la de Aníbal, que nos dejó en medio del huracán y no hay opción. Entonces, ¿qué hacemos, Víctor, por favor? La respuesta la tiene Peter Stuckey, tiene la palabra. Perdón. El último no lo escuché. ¿Puedes repetir otra vez, Alberto? Sí, no, que nos dejaste en un volcán con la boca tapada y con la boca del volcán tapada y nos dejaste en medio del huracán y ahí no hay opción. Entonces, por favor. Bueno, es que hoy día a mí me encanta Mafalda, que es tan filósofa Mafalda. Justamente tiene una frase por ahí que dice: cuando tenía las respuestas me cambiaron las preguntas. Creo que hoy día pasa eso. Nosotros creíamos que teníamos la respuesta con todo lo que estudiamos, ¿no es cierto? Con lo que hicimos, los congresos a los que asistimos, los libros que... Pero cambió, como dijo Leonardo Boff, cambió. Entonces ahora tenemos nuevas preguntas. Y justamente uno avanza en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, justamente Platón decía que la filosofía, lo que hace que la filosofía avance es haciéndose preguntas, asombrándose. Esa es la clave, haciéndose, provocando, ¿verdad? Por eso yo decía que hoy día hay que hacer más que la teología, no sé, pues de la liberación a la misión interior, hay que hacer de la teología la provoca. Hay que ser... y entonces, y juntos, haciéndonos buenas preguntas y nuevas preguntas, podemos realmente caminar. Y hay que renovar los conceptos, por eso el lenguaje, y así se hace teología con nuevos lenguajes. Yo una vez estaba enseñando a un grupo en Argentina, en Mar del Plata, y eran 15 estudiantes, y de los 15, todos eran evangélicos, pero uno solo iba a la iglesia. Imagínense, uno. Eso muestra la crisis. Ya la gente, nosotros ya tenemos una cultura evangélica, uno se encuentra con varias personas que han sido evangélicos, pero ya no son. No es como antes que criticábamos a los católicos porque son nominalistas, nosotros también. En el mundo evangélico hay muchas personas que no van a la iglesia, pero son evangélicos. Yo el otro día hablé con el subsecretario acá de gobierno y había sido evangélico, pero ya no va a ninguna iglesia, ya no se conectan bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense, yo les pregunté, bueno, ¿y por qué ustedes no van a la iglesia? ¿Y cómo les gustaría que fuera la iglesia? Que ustedes irían ya. Y miren, lo primero que me dijo Irán Joven, mira, la iglesia a la que me gustaría ir yo es a la que no se llame iglesia. Y me dije, digo, yo iría a una iglesia que no se llame iglesia. ¿Cómo se llamaría? Le pregunto. Debería llamarse comunidad. ¿Ve? Cambió el nombre, ¿ve? Hay que ser creativo. En eso Jesús fue muy creativo. Jesús creó el concepto de reino de Dios, lo creó, y más creativo todavía ni lo definió todavía, lo dejó abierto. Dijo Jesús se parece, ¿no es cierto? Es semejante. Interesante, dejó siempre la pregunta. Otra cosa que me dijeron en esa conversación, un joven me dijo, ¿y por qué la iglesia tiene que existir siempre? Es una iglesia... Bueno, es que la Biblia dice que la iglesia es apresurada, nosotros ponemos todos los versículos. Digo, no, me estoy hablando de una iglesia donde voy. Me dijo, ¿por qué no dura un año y después la refundamos, la hacemos de nueva manera? ¿Saben que el concepto de tiempo de día de los jóvenes es diferente al de nosotros? Nosotros que venimos de los grandes relatos nos cuidaban que la historia era lineal y que adelante estaba el futuro, y el futuro esplendoroso con la idea del progreso y que era eterno, los partidos eran eternos, el cristianismo era eterno. Hoy día los jóvenes no son así, en ese sentido interesante el concepto de tiempo es así, porque los jóvenes hoy día no se mueven por grandes relatos, se mueven por causas. Ustedes ven que si uno lo invita acá, hay un movimiento muy interesante que está luchando contra la minería. Y es una causa, y sabes que moviliza una cantidad de jóvenes. Yo he participado con ellos y me lleno de energía con ellos, porque es una causa concreta que tiene un tiempo limitado.
Usted, por ejemplo, la causa de los animales a los jóvenes los mueve, la causa ecológica es la más que los mueve. Se dan cuenta que así causa, y no quieren ser miembros de ninguna partido, religión, nada, sino que es una causa. Bueno, de alguna manera el Evangelio, el reino de Dios es una causa, se dan cuenta concreta. Bueno, lo otro me decían, mira, igual, ya los jóvenes no les gusta la jerarquía, entonces están pensando, siempre dicen que sea el liderazgo transversal. Y ellos mismos decían, ¿y por qué llamarse obispo, llamarse pastor, si todos somos iguales? Decían. Yo ahí me di cuenta y dije, sí, en realidad pues, el poder que tienen las palabras, y por ejemplo, yo el otro día estuve en una reunión con líderes de religiones, no solo de evangélicos. Llegó un ortodoxo con todo su traje, su cruz acá y su trata, y lo primero que dijo, con todo respeto, dijo a los pastores que están aquí, yo no soy pastor, dijo. Imagínense, dijo, con todo, yo soy arzobispo, porque yo soy arzobispo desde México a la Argentina, y mi nombre, mi cargo es metropolitano, así que se refieren a mí entre arzobispo y metropolitano. Yo dije, terrible, están más preocupados. Entonces, ven nuestros cargos, tienen poder, entonces eso hay que cambiarlo. Bueno, respondiendo a Alberto, ¿sabe? Si tenemos por la hora y por la carga de mi celular, ¿sabe qué? Y yo creo que la clave está en ser más como Jesús, vivir al estilo de Jesús. Ahí está la clave para nuestro tiempo. Ya no tenemos la fuerza institucional, ¿no es cierto?, para influir quizá en la sociedad, en el gobierno, no sé, en la política como la pensábamos antes, que cuando David Stoll escribió su libro América Latina se vuelve protestante, en los años 80 me acuerdo que lo leímos en la Fraternidad Teológica, ese libro. Entonces, justamente, y René Padilla nos tradujo los primeros capítulos, después salió en español el libro. Y justamente él decía en ese tiempo que en el ascenso en los años 70, 80, ustedes saben que el mundo evangélico crecía numéricamente, incluso, y la iglesia pentecostales son las que más crecían. Entonces él se hizo la pregunta, ¿América Latina se va a volver protestante? Pero imagínense hoy día, ya con los años que han pasado, podemos decir que América Latina nunca será protestante, y gracias a Dios no lo va a hacer. no va a ser protestante, porque es un continente diverso, se dan cuenta, tenemos que aprender a vivir en la diversidad. Esa es otra clave de nuestro tiempo. Antes era como que ganábamos, no. Hoy día hemos tenido presidentes en América Latina evangélicos que nos han dejado muy mal, así que por ahí no va el camino. Quizás hay que ser más simple, más sencillo, como fue Jesús. Y por algo lo seguimos a él, pues se dan cuenta, no es una teoría, no es una ideología, es una persona. Y los seres humanos siempre seguimos a personas. Creámoslo o no, siempre estamos siguiendo a personas que encarnan ideas, pero a personas. Nosotros no seguimos ideas abstractas, los seres humanos somos muy concretos. Entonces, creo que es un gran aporte del cristianismo, que si nos parecemos y si somos más como Jesús, creo que ahí estamos haciendo una teología para nuestro tiempo. Y quizás no tendremos grandes edificios ahora, universidades, partidos, todo lo que pensábamos antes. Quizás vamos a ser comunidades más pequeñas, pero más solidarias, más llenas de vida, más atendiendo a los que hay que atender, más amorosas, más carismáticas, donde sean escuelas de amor, que realmente es lo que más se necesita. Quizás es sencillo, pero profundo lo que hay que hacer hoy día. Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Peter, buenas noches. Creo que llamaron al orden a Peter por ahí y se ocupó. Se fue a evangelizar, a ganar almas, Peter. Saludos, Peter. Bueno, amigos, parece que fue la hora, ¿no es cierto? Pues ahí ya estamos, son las 8:36. No sé si Peter está todavía por ahí o alguien más quiere hacer alguna intervención. Bueno, parece que Peter se nos fue. Víctor,
Qué buena reflexión, hermano, la necesitábamos. Sobre todo, toda la reflexión interesante, pero esta última parte como que te viniste con todo, pues. Y no dejes de prestarnos esos escritos. Pero como Jesús tomaba vino, tomaba Coca-Cola, me tiró el vino. Pues. Claro. Esa fue la razón. Pues es que estás ayudado, pues cómo no. No, muchas gracias, muchas gracias. Víctor, cuando se te ofrezca hacer otro tipo de reflexiones para que te preguntemos y te contrapreguntemos, aquí está este escenario en orden. Lo mismo a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado en el día de hoy. No sin antes recordarle que dentro de 15 días exactamente está María Elena hablando de la inerrancia de la Biblia. Tiene la Biblia errores. Bueno, que Carlos está suelto. Esa palabra no la escuchaba desde los años 70, esa palabra no la escuché. Yo nunca la había escuchado. Es una palabra... Es una palabra oxidada, como dice. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, que pasen buena noche nuevamente. Gracias, Víctor. Felicidades, bendiciones. En 15 días nos vemos. Gracias, Víctor. Gracias, María Elena. Gracias a todos. Bueno, que descansen. Igual, igual. Salud integral. Qué bueno escucharte, oiga, Carlos. Sí,